Crié a mi hermano después de que nuestros padres nos abandonaron, pero él los eligió y me bloqueó. Años después, me llamó pidiendo ayuda y tuve que decidir. Tengo 33 años, y sentarme a escribir esto se siente como abrir una vieja caja llena de recuerdos que preferiría no mirar. Mi hermano, 7 años menor que yo, fue como un hijo para mí durante gran parte de nuestras vidas, aunque no fue algo que elegí. Fue una de esas cosas que simplemente sucedieron, porque no había nadie más que lo hiciera. Cuando tenía 14 años y él apenas 7, nuestros padres nos dejaron al cuidado de unos tíos que apenas conocíamos. Esa decisión, tan casual para ellos, fue un terremoto para nosotros. Ellos no lo llamaron abandono, por supuesto. Mi mamá, siempre con su habilidad para endulzar lo amargo, lo describió como una pausa temporal mientras ellos ponían en orden sus vidas. Pero yo entendí, incluso entonces, que no había nada temporal en eso. Ellos se habían cansado de ser padres. Nuestros tíos no eran malas personas, pero no estaban preparados para recibirnos. Eran mayores, sin hijos propios, y llevaban años acostumbrados a una vida tranquila. De repente, tenían que encargarse de 2 niños con corazones rotos y una montaña de preguntas que no sabían cómo responder. Hacían lo que podían, pero se notaba que nos veían más como una responsabilidad que como familia. En esa etapa, mi hermano no entendía mucho. Era un niño dulce, lleno de energía, pero no comprendía por qué mamá y papá ya no estaban. Cada noche, me hacía la misma pregunta, ¿cuándo vuelven ellos? Y cada noche, yo le daba la misma respuesta, pronto. Mentía porque no sabía qué más decir. Mentía porque la verdad era demasiado cruel. Los primeros meses fueron un desastre. Mi hermano se negaba a comer a veces, lloraba por cosas pequeñas y tenía pesadilla. Yo, a pesar de ser solo una adolescente, me encontraba haciendo malabares entre mis propias emociones y tratar de ser su roca. Me convertí en la persona que lo despertaba para ir a la escuela, quien le ayudaba con sus tareas, y quien le enseñó a andar en bicicleta. Era como ser mamá a los 14 años. Mientras tanto, nuestros padres estaban a varios estados de distancia, construyendo lo que describían como un nuevo comienzo. Rara vez llamaban, y cuando lo hacían, las conversaciones eran cortas y llenas de excusas. Estamos muy ocupados con el trabajo o esto es difícil para nosotros también. Difícil para ellos. No puedo contar cuántas veces me mordí la lengua para no gritarles por teléfono. Un día, a los pocos meses de haberse ido, mi mamá llamó y dijo algo que marcó un antes y un después en mi relación con ellos. Me dijo, deberías estar agradecida. Estamos haciendo esto para que tengan un futuro mejor. En ese momento, entendí que ellos no volverían. No había futuro mejor para nosotros con ellos, porque no éramos parte de ese futuro. Con el tiempo, mi hermano y yo desarrollamos una rutina. Yo seguía yendo a la escuela, aunque apenas lograba concentrarme. Él, por otro lado, empezó a adaptarse un poco. Hizo algunos amigos en el vecindario, y poco a poco, dejó de preguntar por mamá y papá. Al menos, dejó de preguntarme en voz alta. Pero en las noches, cuando pensaba que yo ya estaba dormida, lo escuchaba llorar bajito en su cama. Esos momentos me rompían el alma, pero no sabía cómo consolarlo. A medida que pasaron los años, mi papel como hermana mayor se transformó en algo mucho más grande. Cuando cumplí 16, conseguí un trabajo de medio tiempo para ayudar a cubrir algunos gastos en casa. Mis tíos eran buenas personas, pero su situación económica no era la mejor. Cada dólar que ganaba se destinaba a cosas como útiles escolares, ropa nueva para mi hermano o incluso un pequeño regalo de cumpleaños para hacerlo sonreír. No me importaba. Verlo feliz, aunque fuera por un rato, hacía que todo valiera la pena. Para entonces, mis padres eran prácticamente fantasmas en nuestras vidas. Las llamadas eran esporádicas, y las visitas, inexistentes. La última vez que los vimos fue durante las vacaciones de Navidad cuando yo tenía 17 años. Vinieron con regalos envueltos en papel brillante, como si eso pudiera compensar los años de ausencia. Mi hermano, que entonces tenía 10, estaba emocionado de verlos, pero yo apenas podía mirarlos a la cara. Para mí, eran extraños que venían con sonrisas falsas y promesas vacías. Esa Navidad fue la última vez que intenté acercarme a ellos. Mi mamá me llevó a un lado y me dijo algo como, «Sabes, estamos pensando en volver algún día. Pero necesitamos que entiendas que lo que hicimos fue necesario». Fue la gota que colmó el vaso. No discutí, no grité, pero en mi mente, cerré esa puerta para siempre. Si algún día volvían, no sería para nosotros, sería para ellos. A los 18 años, dejé la casa de mis tíos y me mudé a un pequeño apartamento mientras trabajaba y estudiaba. Mi hermano se quedó con ellos, pero yo seguía visitándolo cada semana, ayudándolo con sus tareas y asegurándome de que no le faltara nada. A pesar de todo, tenía una conexión especial con él. Era mi responsabilidad, mi mundo. Incluso cuando él empezó a crecer y volverse más independiente, yo seguía sintiéndome como su protectora. No me malinterpreten, hubo momentos en los que me sentí resentida. Hubo noches en las que me preguntaba por qué tenía que cargar con todo esto. Pero al final,
Siempre volvía a la misma conclusión: no lo hacía por mí, lo hacía por él. Él no tenía la culpa de nada de esto, y lo único que quería era que tuviera una oportunidad de ser feliz. Los años pasaron, y de alguna manera, mi hermano y yo logramos crear una vida que funcionaba. No era perfecta, pero al menos estábamos juntos. Cuando cumplí 23, ya me había graduado de la universidad y conseguido un trabajo decente. Seguía visitándolo regularmente, ayudándolo con cualquier cosa que necesitara, y, aunque había noches en las que me costaba mantener el equilibrio entre mi vida y las responsabilidades hacia él, siempre me decía a mí misma que todo valdría la pena. Para entonces, él tenía 16 años y estaba en esa etapa complicada de la adolescencia donde todo parece un desafío. No éramos ricos ni vivíamos en la mejor parte de la ciudad, pero yo hacía todo lo posible por asegurarme de que tuviera oportunidades. Le compré una computadora para la escuela, lo ayudé a estudiar para sus exámenes y, aunque mis días eran agotadores, me sentía orgullosa cada vez que veía que avanzaba. Fue en esa época cuando los mensajes de nuestros padres empezaron a aparecer de nuevo. Después de años de silencio casi total, comenzaron a mandar correos electrónicos, luego llamadas ocasionales, siempre cargadas de esa extraña mezcla de culpa y justificación. Decían cosas como: sabemos que no fuimos los mejores padres, pero queremos hacer las cosas bien. Al principio, ignoré sus intentos de contacto. No les debía nada, y si querían volver, tenían que ganarse el derecho. Pero mi hermano no veía las cosas de la misma manera. Para él, la posibilidad de tener a nuestros padres de vuelta era como un sueño hecho realidad. Recuerdo una noche particularmente difícil en la que me confesó, entre lágrimas, que los extrañaba. Fue como si me dieran una bofetada en la cara. ¿Cómo podía extrañar a las personas que nos habían dejado atrás tan fácilmente? ¿Acaso no veía todo lo que yo había hecho por él durante todos esos años? Pero no le dije nada. En lugar de eso, lo abracé y le aseguré que entendía sus sentimientos, aunque por dentro sentía que el suelo bajo mis pies empezaba a fracturarse. No pasó mucho tiempo antes de que nuestros padres hicieran su gran regreso, literalmente. Se mudaron de vuelta a la ciudad, anunciando que querían reconstruir nuestra relación. No lo hicieron con humildad ni con un verdadero arrepentimiento, sino con esa arrogancia que siempre los había caracterizado, como si esperaran que todo fuera a volver a la normalidad con un par de palabras bonitas. Hemos cambiado, decían. Queremos estar aquí para ustedes. Yo, por supuesto, no les creí ni por un segundo. Había pasado demasiado tiempo recogiendo los pedazos de su abandono como para simplemente darles la bienvenida. Pero mi hermano estaba dispuesto a intentarlo. Al principio, parecía cauto, pero poco a poco empezó a pasar más tiempo con ellos. Iban a almorzar juntos los fines de semana, lo invitaban a cenar, e incluso se aparecían en sus partidos de baloncesto, algo que nunca habían hecho cuando éramos niños. Al principio, pensé que era algo temporal. Estaba segura de que, eventualmente, mi hermano se daría cuenta de quiénes eran realmente. Pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de que algo estaba cambiando entre nosotros. Ya no me llamaba para pedirme ayuda con sus tareas o para contarme cómo había sido su día. Cuando trataba de planear algo con él, siempre estaba ocupado. Lo siento, voy a cenar con mamá y papá, o este fin de semana no puedo, ellos me invitaron a un viaje corto. Cada vez que escuchaba eso, sentía una mezcla de rabia y tristeza. No quería competir por su atención, pero no podía evitar sentir que estaba perdiéndolo. No era solo que estuviera pasando más tiempo con ellos, sino que parecía estar alejándose de mí. Las conversaciones que antes fluían con tanta facilidad ahora estaban llenas de silencios incómodos y respuestas monosilábicas. El punto de quiebre llegó en su graduación de la secundaria. Había estado ahorrando para comprarle un regalo especial, un reloj que sabía que le encantaba. Había planeado dárselo después de la ceremonia, pero cuando llegó el momento, me encontré con una escena que no esperaba. Ahí estaba él, posando para fotos con nuestros padres, abrazándolos como si nada hubiera pasado. Me saludó rápidamente desde lejos, pero no hizo ningún esfuerzo por acercarse. Más tarde, cuando finalmente logré hablar con él, me dijo algo que jamás olvidaré: ellos están tratando de arreglar las cosas, ¿por qué no puedes hacer lo mismo? No puedes seguir aferrándote al pasado. Fue como si me hubieran arrancado el corazón. No se trataba de aferrarme al pasado. Se trataba de protegerme, de volver a confiar en quienes nos habían fallado tantas veces. Pero no le dije eso. En lugar de eso, le deseé suerte y me alejé. Después de esa conversación, nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Él siguió acercándose más a ellos y alejándose de mí. Intenté hablar con él, explicarle cómo me sentía, pero siempre encontraba una excusa o me decía que estaba exagerando. Eventualmente, dejó de responder mis mensajes. Luego, un día, descubrí que me había bloqueado en las redes sociales. Era como si hubiera decidido borrarme de su vida por completo. No entendía cómo habíamos llegado a ese punto. Había dedicado toda mi vida a cuidarlo, a asegurarme de que no le faltara nada, y ahora parecía que todo eso no significaba nada. Me sentí traicionada, como si hubiera perdido a la única persona por la que había luchado durante tantos años.
Habían pasado años desde la última vez que supe de mi hermano. Tenía 33 años en ese momento, y él, 26. A esas alturas, había aceptado que nuestra relación probablemente no tendría un final feliz. Me había convencido de que había hecho todo lo posible por él, que había sido una buena hermana y que, si él había decidido alejarse, no había nada más que yo pudiera hacer. Estaba trabajando en un proyecto cuando mi teléfono sonó una tarde de sábado. Al principio, ignoré la llamada. Era un número desconocido, y no estaba de humor para lidiar con vendedores o encuestas. Pero insistió. 1, 2, 3 veces. Finalmente, suspiré y respondí, lista para decirle a quien fuera que no tenía tiempo. Pero no fue una voz desconocida la que escuché. Fue la de mi hermano. Hola, dijo con un tono nervioso que casi no reconocí. Al principio, no dije nada. Habían pasado tantos años que mi cerebro tardó en procesar que era él. Finalmente, respondí, tratando de mantener la calma. ¿Qué necesitas? Había una larga pausa al otro lado de la línea. Luego, habló rápidamente, como si temiera que colgara antes de que pudiera explicarse. Me dijo que las cosas con nuestros padres habían ido de mal en peor. Después de que los había dejado entrar nuevamente en su vida, habían vuelto a mostrar sus verdaderos colores. Promesas incumplidas, manipulación emocional, y finalmente, exigencias económicas. Según él, lo habían estado presionando para que les prestara dinero que no tenía, y cuando se negó, comenzaron a hacerle sentir que era un ingrato. No supe cómo reaccionar. Parte de mí quería gritarle, te lo dije, esto era exactamente lo que iba a pasar. Pero otra parte de mí, la parte que todavía lo amaba, se preocupaba genuinamente por él. Por eso, en lugar de regañarlo, simplemente pregunté, ¿por qué me llamas ahora? Su respuesta me sorprendió. Porque no sé a quién más recurrir. Esas palabras me golpearon como una tonelada de ladrillo. Había pasado tanto tiempo tratando de convencerme de que no necesitaba a mi hermano, que escuchar que él todavía me veía como una opción, aunque fuera su última opción, removió algo dentro de mí. ¿Qué pasó exactamente? Pregunté, tratando de entender. Él comenzó a contarme cómo las cosas habían escalado con nuestros padres. Al principio, todo había sido perfecto, cenas familiares, viajes, incluso ayuda para pagar algunos de sus estudios. Pero poco a poco, sus demandas comenzaron a ser más evidentes. Le pedían que los acompañara a eventos, que hablara bien de ellos con sus amigos y conocidos, y que actuara como si hubieran sido padres ejemplares toda su vida. Al principio, mi hermano accedió, pensando que era una forma de mantener la paz. Pero con el tiempo, sus demandas comenzaron a cruzar límites. Le pidieron dinero para ayudar con una inversión que supuestamente iba a beneficiar a toda la familia. Cuando él explicó que no podía permitírselo, comenzaron a chantajearlo emocionalmente. Lo hicieron sentir culpable, diciéndole cosas como, ¿no te importa que estemos en problemas después de todo lo que hemos hecho por ti? Esa última frase fue la gota que colmó el vaso para él. Había pasado tanto tiempo convencido de que ellos habían cambiado, que escuchar esas palabras lo hizo darse cuenta de que estaba repitiendo el ciclo que habíamos vivido de niño. Ahora me doy cuenta de lo ciego que fui, me confesó. Debería haberte escuchado desde el principio. No sabía qué decir. Durante años, había soñado con este momento, con escuchar que se daba cuenta de que yo no había sido la enemiga, sino la única persona que realmente había estado ahí para él. Pero ahora que lo tenía frente a mí, no se sentía como una victoria. Me sentía cansada, como si hubiera cargado con esta lucha durante demasiado tiempo. Le pregunté si había intentado cortar el contacto con ellos. Me dijo que sí, pero que no era tan fácil. Nuestros padres eran persistentes, apareciendo en su casa y en su trabajo, llamando a sus amigos e incluso hablando con su jefe. Estaban dispuestos a todo para conseguir lo que querían, y él no sabía cómo enfrentarlos. ¿Y qué esperas que haga yo?, pregunté, tratando de sonar neutral. No quería comprometerme a nada sin saber exactamente en qué me estaba metiendo. Hubo otra pausa. Luego, con una voz casi quebrada, me dijo, no lo sé. Solo, necesito a alguien. Alguien que me entienda. Alguien que esté de mi lado. Esas palabras me golpearon con fuerza. Durante años, había sentido que mi hermano me había traicionado al elegir a nuestros padres por encima de mí. Pero ahora, al escuchar el miedo y la desesperación en su voz, me di cuenta de que, en el fondo, seguía siendo el niño pequeño que había intentado proteger durante tantos años. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. No estaba segura de si podía volver a involucrarme en su vida después de todo lo que había pasado. Pero también sabía que no podía ignorarlo por completo. Era mi hermano, y aunque nuestra relación estuviera rota, todavía había una parte de mí que quería ayudarlo. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono por un largo rato. Todo esto era demasiado rápido. No sabía si podía volver a confiar en él, si podía abrir esa puerta sin volver a salir herida. Pero algo dentro de mí me decía que, al menos, debía intentarlo. Después de colgar, me pasé horas caminando de un lado a otro en mi apartamento. Una parte de mí quería ayudarlo.
Después de todo, ¿cómo podía ignorar su pedido de auxilio después de todo lo que habíamos pasado juntos? Pero la otra parte, más racional, me decía que no era mi responsabilidad. Había hecho todo lo posible por él en el pasado, y él me había rechazado. ¿Por qué tenía que volver a cargar con sus problemas ahora? Las emociones que había enterrado durante años comenzaron a salir a la superficie. Me sentía enfadada, no solo con él, sino también conmigo misma. Había pasado tanto tiempo tratando de ser fuerte, de seguir adelante, pero ahí estaba de nuevo, atrapada en el mismo ciclo de sacrificio y dolor. Esa noche, me senté con una taza de té y traté de organizar mis pensamientos. ¿Qué esperaba él de mí? No parecía que estuviera pidiendo dinero, lo cual era un alivio, pero claramente necesitaba apoyo emocional. Sabía que no tenía a nadie más en quien confiar. Sin embargo, me preocupaba que, al abrir esa puerta, me estuviera exponiendo a más dolor. Al día siguiente, decidí llamarlo para hablar más a fondo. Lo escuché durante casi una hora mientras me contaba todo lo que había pasado. Había detalles que no me había mencionado antes, como nuestros padres habían utilizado su círculo social para avergonzarlo cuando se negó a ayudarlos. Incluso habían llegado a aparecer en su trabajo, fingiendo que eran una familia unida, solo para manipular a sus colegas y presionarlo. Mientras lo escuchaba, me di cuenta de que estaba lidiando con algo más grande de lo que había imaginado. No solo estaba enfrentando a nuestros padres, sino también a la culpa y la vergüenza que venían con reconocer que había cometido un error al dejarlos entrar en su vida. Me recordó a mí misma cuando tenía 14 años, cuando me di cuenta de que no podía contar con ello. Pero la diferencia era que él no tenía la experiencia que yo tenía. No había aprendido a cerrar esa puerta porque nunca la había cerrado realmente. Cuando terminó de hablar, me pidió algo que me dejó sin palabras, que lo dejara quedarse en mi apartamento por un tiempo. No tenía dónde ir. Quería cortar el contacto con ellos por completo, pero no podía hacerlo mientras viviera en el mismo lugar. Nuestros padres sabían dónde estaba y no dejaban de acosarlo. Solo sería por unas semanas, hasta que pueda encontrar algo más permanente, me dijo con un tono que mezclaba esperanza y miedo. Mi primer instinto fue decir que no. La idea de tenerlo en mi espacio personal después de tanto tiempo separados me ponía nerviosa. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía dejarlo en la calle. No importaba cuánto dolor me hubiera causado en el pasado, seguía siendo mi hermano. Le pedí un día para pensarlo y colgué. Esa noche, llamé a mi mejor amiga para desahogarme. Ella conocía toda la historia de nuestra familia y me escuchó pacientemente mientras le contaba lo que estaba pasando. Cuando terminé, me dijo algo que me quedó grabado: tienes derecho a protegerte, pero también tienes derecho a decidir si esta es una oportunidad para reconstruir algo con él. No hay una respuesta correcta. Haz lo que sientas que es mejor para ti. Pasé la noche pensando en sus palabras. Sabía que había riesgos al dejarlo entrar en mi vida nuevamente, pero también sabía que esta podía ser mi única oportunidad de recuperar a mi hermano. Después de todo, él estaba pidiendo ayuda, algo que nunca había hecho antes. ¿Cómo podía ignorar eso? A la mañana siguiente, lo llamé y le dije que podía quedarse conmigo, con algunas condiciones. Tendría que comprometerse a buscar ayuda profesional para procesar todo lo que estaba pasando. También tendría que respetar mi espacio y ayudar con los gastos mientras estuviera allí. Él aceptó sin dudarlo, lo cual me sorprendió. Estaba claro que estaba desesperado. Cuando llegó a mi apartamento esa tarde, no pude evitar sentir una mezcla de emociones. Por un lado, estaba feliz de verlo, de tener la oportunidad de arreglar las cosas. Pero, por otro, estaba aterrada de que todo esto fuera un error. La primera semana fue difícil. Aunque tratábamos de actuar como si nada hubiera pasado, había una tensión constante en el aire. Él pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, buscando trabajo y tratando de organizar su vida. Yo, por mi parte, intentaba concentrarme en mi trabajo y evitar pensar demasiado en la situación. Un día, mientras cenábamos juntos, me dijo algo que me sorprendió: sé que te decepcioné. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero intentarlo. Quiero demostrarte que no soy la misma persona que eligió a mamá y papá por encima de ti. Esas palabras, aunque simples, significaron mucho para mí. Por primera vez en años, sentí que estábamos comenzando a sanar. No iba a ser fácil, y sabía que habría días en los que querría rendirme. Pero, en ese momento, decidí darle una oportunidad. Sin embargo, lo que no sabía era que este sería solo el comienzo de una batalla mucho más grande. La primera semana que mi hermano pasó en mi apartamento fue extraña, llena de silencios incómodos y conversaciones a media. Parecía que ambos estábamos tanteando el terreno, tratando de entender si realmente podíamos reconstruir algo de lo que habíamos perdido. Yo tenía mis dudas, y aunque él trataba de mostrarse agradecido y respetuoso, sabía que habría momentos difíciles. Una de esas noches, mientras estábamos sentados en el sofá viendo una película, se volvió hacia mí de repente y dijo: no puedo dejar de pensar en todo lo que te hice. Lo siento tanto. Su voz se quebró al final de la frase, y por un momento, pensé que iba a llorar. Respiré hondo y decidí ser honesta con él.
No es solo lo que hiciste, es lo que representó. Durante años, sentí que eras la única persona por la que valía la pena luchar. Y cuando elegiste a ellos por encima de mí, fue como si todo mi esfuerzo no hubiera significado nada. Él bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. No estaba pensando en ti, y eso es lo peor. Pensaba que ellos habían cambiado, que finalmente querían ser nuestros padres. Pero me equivoqué. Fui un idiota. No le respondí de inmediato. Había algo de catártico en escuchar esas palabras, pero también me dolía revivir todo lo que habíamos pasado. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente. ¿Por qué decidiste venir a mí después de todo este tiempo? Le tomó unos segundos responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Porque cuando todo se derrumbó, me di cuenta de que siempre fuiste tú quien estuvo ahí para mí. Y me di cuenta demasiado tarde. Después de esa conversación, algo cambió entre nosotros. No era como si todo el dolor del pasado hubiera desaparecido, pero al menos había una puerta abierta para la reconciliación. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que nuestros padres reaparecieran. Todo comenzó con un mensaje de texto que mi hermano recibió una mañana. Era de nuestra madre, y decía algo como: sabemos que estás en casa de tu hermana. Solo queremos hablar, aclarar las cosas. Por favor, danos una oportunidad. Él me mostró el mensaje, y aunque pude ver la duda en sus ojos, le dejé claro cuál era mi postura. Si los dejas entrar en tu vida de nuevo, no cuentes conmigo esta vez. No sabía si mi ultimátum era justo, pero estaba cansada. Había dedicado demasiados años a recoger los pedazos que ellos habían dejado atrás, y no estaba dispuesta a pasar por eso otra vez. Mi hermano, para mi sorpresa, tomó la decisión de ignorar el mensaje. Tienes razón, me dijo. No puedo seguir permitiéndoles hacer esto. Por un tiempo, parecía que las cosas estaban mejorando. Él comenzó a buscar terapia, como habíamos acordado, y consiguió un nuevo trabajo. Yo, por mi parte, trataba de abrirme poco a poco a la idea de que podíamos tener una relación más cercana. Pero nuestros padres no iban a rendirse tan fácilmente. Una tarde, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de mi casero. Me informó que alguien había estado rondando el edificio y preguntando por mí y por mi hermano. Inmediatamente supe quiénes eran. Llamé a mi hermano, y cuando respondió, sonaba ansioso. Mamá y papá estaban aquí, me dijo. ¿Quieren hablar? Dicen que es urgente. Mi respuesta fue inmediata. No hables con ellos. No los dejes entrar. Llamaré a la policía si es necesario. Esa noche, discutimos. Él estaba dividido, una parte de él quería seguir adelante y cortar el contacto, pero otra parte todavía tenía esa esperanza infantil de que nuestros padres pudieran cambiar. Finalmente, le dije algo que creo que necesitaba escuchar: no puedes curarte si sigues abriendo la herida. Ellos no van a cambiar, y cada vez que los dejas entrar, estás eligiendo repetir el mismo dolor. Mis palabras lo impactaron. No dijo nada en ese momento, pero al día siguiente, me informó que había bloqueado sus números y decidido cortar contacto por completo. Fue un pequeño triunfo, pero sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. En los meses siguientes, nuestra relación continuó mejorando. No era perfecta, y todavía había momentos en los que los resentimientos del pasado asomaban la cabeza. Pero poco a poco, comenzamos a construir algo nuevo. Mi hermano incluso comenzó a abrirse más sobre lo que había pasado mientras estaba cerca de nuestros padres, confesando que a menudo lo hacían sentir como si tuviera que elegir entre ellos y yo. Siempre me decían que tú eras demasiado dura, que no entendías cuánto habían cambiado, me dijo una noche. Pero ahora veo que solo estaban tratando de manipularme. Siempre fuiste la única constante en mi vida, y me tomó demasiado tiempo darme cuenta de eso. Esas palabras, aunque tardías, significaron mucho para mí. Me ayudaron a ver que, aunque habíamos perdido tantos años, todavía había esperanza para nosotros. Sin embargo, sabía que no podíamos ignorar el impacto que nuestros padres habían tenido en nuestras vidas. Ambos comenzamos a asistir a terapia, y eso nos ayudó a entender mejor nuestros propios traumas y cómo estos habían moldeado nuestras decisiones. Han pasado algunos años desde entonces, y aunque nuestros padres siguen siendo un tema complicado, hemos logrado encontrar una especie de paz. Mi hermano ahora vive por su cuenta, y seguimos en contacto regular. Ya no somos la misma versión de nosotros que éramos cuando éramos niños, pero creo que, de alguna manera, eso es algo bueno. Hemos crecido, hemos aprendido, y aunque nuestras cicatrices todavía están ahí, estamos encontrando formas de seguir adelante. No sé si alguna vez podré perdonar completamente a nuestros padres, pero al menos he encontrado algo de cierre con mi hermano. Y para mí, eso es suficiente.